Un susurro del viento entre las ruinas. La pálida luz de la luna se desliza sobre la tierra muerta. Silencio. Y en este silencio, una respiración. Tu respiración. Cuando el mundo murió, pensamos que el fin llegaría rápido, que el miedo nos devoraría, que los colmillos y las garras borrarían la memoria de la humanidad. Pero nos equivocamos. La verdadera prueba no comenzó el día en que cayeron las ciudades, sino en el instante en que comprendimos. Los monstruos no solo viven afuera, nacen dentro de nosotros. Esta historia es sobre alguien que se negó a caer, que se interpuso entre la bestia y el hombre, y tomó una decisión, una elección por la que vale la pena luchar hasta la última gota de sangre. Bienvenido a un mundo donde no sobrevive el más fuerte, sino aquel que no se rinde. Un mundo donde comienza mi historia. La última ciudad de los hombres. Batalla por la supervivencia contra los hombres lobo. El mundo murió de noche, no con un estruendo, no con un rugido, sino con el prolongado susurro de miles de voces que nunca volverían a sonar. Estoy en el techo de una casa en ruinas, mirando las calles muertas, coches vacíos, columpios infantiles oxidados, ventanas tras las cuales ya nadie vive. El viento arrastra viejos periódicos, descoloridos por el tiempo, y transporta olores que aún no han desaparecido. Polvo, óxido, sangre vieja. Me llamo Ethan. Antes era solo un mecánico. Ahora soy un líder, y todo lo que queda de la humanidad me sigue. Ethan. Una voz ronca me sacó de mis pensamientos. Me di la vuelta. En el techo apareció Nick, alto, con sienes canosas y una mirada eternamente tensa. Sostenía unos binoculares en las manos y miraba nerviosamente a su alrededor. «Están cerca», asentí. Ya lo sentía. Cuando vives tanto tiempo al borde de la muerte, aprendes a reconocer sus pasos. Abajo, en la sombra, se reunía nuestra gente. 15 supervivientes, mujeres, niños, ancianos, aquellos que no se rindieron, aquellos que aún creen en la leyenda de la última fortaleza, un lugar donde se puede vivir sin miedo, donde no hay ni garras ni colmillos, donde la noche ya no trae la muerte. Yo mismo no creía en ese cuento, pero no teníamos opción. El viento trajo un sonido extraño, un aullido sordo, tan bajo que podría confundirse con el viento. Pero yo sabía la verdad. Habían llegado. «Baja», le dije bruscamente a Nick. «Levantamos el campamento. Ahora mismo». Asintió y desapareció por la trampilla. Y yo me quedé un instante más, mirando hacia la oscuridad. Desde las sombras, detrás de las ruinas, comenzaron a aparecer siluetas. Largas, distorsionadas, como si la propia noche les hubiera dado forma. Los ojos brillaban con una tenue luz amarilla, y en sus movimientos no había prisa ni pánico, solo confianza. Sabían que el tiempo jugaba a su favor. Salté abajo, aterrizando pesadamente sobre las rodillas flexionadas. La gente esperaba. Alguien sostenía tubos oxidados. Alguien, lanzas improvisadas. Algunos tenían viejos rifles, restos de la guerra. Casi no quedaba munición. Recorrí los rostros con la mirada. Asustados, cansados, pero aún vivos. «Escuchadme», dije en voz alta. «Nos vamos. Ahora, inmediatamente. La última fortaleza está a 5 días de camino. Si alguien se queda aquí, morirá». En silencio, sin palabras, la gente comenzó a recoger sus míseras pertenencias. Los niños se aferraban a sus madres. Los hombres miraban hacia la oscuridad, donde ya se agitaban los lobos. Oía su respiración. Sentía cómo se acercaban. Y en cada uno de sus movimientos había un solo objetivo: el exterminio. Nos pusimos en marcha, a través de calles llenas de escombros, a través de puentes vacíos, a través de las ruinas de ciudades que alguna vez estuvieron vivas, y en cada sombra nos seguían. Al segundo día de camino, perdimos al primero, una niña pequeña llamada Laia. Se quedó atrás unos pocos pasos.
por un instante, y eso fue todo. Cuando nos dimos la vuelta, ya no estaba. Solo gotas de sangre sobre el asfalto agrietado, y el suave susurro del viento, parecido a la súplica agónica de alguien. Me obligué a no detenerme. Habría tiempo para llorar después, si es que lo había. Al tercer día, encontramos una carretera, una vieja carretera de hormigón que llevaba al norte. Estaba cubierta de grietas, cubierta de hierba, pero no había rastros de hombres lobo, por ahora. Esa noche acampamos en una gasolinera abandonada. No encendimos fuego, la luz los atraería. Comimos conservas frías y nos sentamos en la oscuridad, cada uno sumido en sus pensamientos. ¿Crees en ella?, me preguntó Sara, una mujer de pelo negro corto y mirada de acero. ¿En la fortaleza?, me encogí de hombros. Me da igual, lo importante es que ellos crean. Sara sonrió amargamente. ¿Y tú? Miré la noche tras la ventana. Yo creo que si nos detenemos todos moriremos. Y eso era suficiente. Pero nos encontraron, de noche, sin hacer ruido. Primero desapareció la vieja Edith, que dormía junto a la pared. Luego oímos el chirrido de garras sobre el hormigón. ¡En formación!, grité. La gente se levantaba en pánico, agarrando lo que podía. De la oscuridad surgió el primero. Alto, el pelaje negro brillaba a la luz de la luna. Los ojos, como dos carbones. Y las garras, como cuchillos. Levanté el rifle. Disparo. La bala golpeó a la criatura en el hombro, pero solo rugió y se lanzó sobre nosotros. Comenzó la masacre. Nos defendimos. Perdimos a otros 3, pero sobrevivimos. Los que quedaron siguieron adelante, casi sin fuerzas, pero con una nueva furia en su interior. Comprendieron, o llegábamos, o nos destrozarían uno por uno. Y esa noche me juré a mí mismo, si morimos, será de pie, no de rodillas. Día 4. Nuestras fuerzas menguaban más rápido que el agua en bidones agrietados. Cada paso resonaba en el cuerpo con dolor. Cada respiración cortaba el pecho, como si el aire fuera vidrio líquido. Llegamos a un puente al atardecer. Era viejo, una espina dorsal de hierro curvada sobre un río caudaloso. Barandillas podridas, tramos derrumbados, pero no había otro camino. Nick iba delante, examinó la estructura y maldijo sombríamente. Tendremos que pasar de uno en uno. La estructura no aguantará a todos a la vez. Asentí. Sara guió al primer grupo, mujeres y niños. Los hombres los cubrían. Yo me quedé el último. Cuando subí al puente, lo oí. Un aullido. Pero esta vez, no uno solo. Multitud de voces, fusionándose en un coro espeluznante. Nos estaban alcanzando. ¡Más rápido!, grité, apremiando a la gente. El puente retumbaba bajo los pies. Cada paso resonaba en el hierro, como un redoble de tambor en un funeral. Abajo rugía el río, listo para tragar a cualquiera que diera un mal paso. Y entonces los vi. Desde detrás de las ruinas, en la otra orilla, saltaron los primeros hombres lobo. Corrían a 4 patas, cubiertos de sangre y polvo, con los ojos ardiendo de hambre. Y eran más rápidos que nosotros. ¡Ethan!, gritó Sara desde el otro extremo del puente. Me di la vuelta. Detrás, un niño. Tommy. Había tropezado, enganchándose en un alambre. Lloraba, no podía levantarse. Y los hombres lobo ya estaban a 10 metros. Me lancé hacia atrás, recogí al niño con una mano, lo lancé hacia adelante, a los brazos de Nick, y me quedé, cara a cara con los monstruos. Uno de ellos, enorme, con orejas rasgadas y colmillos como cuchillos, saltó primero. Disparé. La bala impactó en la frente, derribando a la criatura al río, pero detrás de él había otros, y el puente temblaba cada vez más. ¡Corred!, rugí. Me di la vuelta y corrí tras ellos. Las placas bajo mis pies crujían. Un segundo de demora, y todo se habría derrumbado al agua. Llegamos a la otra orilla en el último momento. Cuando el último pie tocó tierra, el puente se derrumbó en el río con un estruendo ensordecedor.
Los hombres lobo que estaban en el puente cayeron con él. Algunos desaparecieron en las aguas turbulentas. Otros se aferraban a los escombros, aullando de furia. Pero no era el final. Los que quedaron en la otra orilla no se lanzaron al agua tras nosotros. Se detuvieron y miraron. Largo rato, sin palabras, sin sonidos, solo el aliento del viento y una mirada pesada e insistente. No tenían prisa, porque sabían que el camino aún era largo y la noche acababa de empezar. Caminamos en silencio, cada uno aferrado a su dolor como a un ancla. ¿Cuánto falta?, preguntó Nick con voz ronca. Miré el viejo mapa que había encontrado al principio del viaje. 1 día, si tenemos suerte. Él solo asintió. La pregunta no era si llegaríamos, sino quiénes seríamos cuando llegáramos. Por la noche llovió. El aguacero golpeaba la tierra, ocultando olores, ahogando sonidos. Eso nos salvó. Los hombres lobo perdieron nuestro rastro. Y aún así, en lo profundo de la noche, sentado junto a una hoguera empapada, los sentía. En la oscuridad, más allá de la luz. Esperando, escuchando, respirando el mismo aire que nosotros. Sara se sentó a mi lado, cubriéndose con una capa raída. ¿Por qué simplemente no nos matan?, preguntó en un susurro. Miré hacia la noche. Porque la caza es su juego, y nosotros somos parte de sus reglas. No dijo nada. ¿Qué se puede decir cuando sabes que ya no eres humano? Eres solo una presa que, por alguna razón, sigue avanzando. Al amanecer la vimos. La fortaleza. Una vieja base militar incrustada en la roca. Vallas oxidadas, torres semiderruidas. Pero los altos muros seguían en pie. Y sobre ellos, una bandera. Desgastada, pero real. Y por un instante, por primera vez en largos meses, sentí algo parecido a la esperanza. Llegamos a tiempo, exhaló Nick. Sonreí, por un segundo. Antes de darme cuenta, las puertas estaban abiertas, y en la entrada no había nadie. Nos acercamos. Cada paso costaba, como si la propia tierra nos tirara hacia atrás. La gente guardaba silencio. Ni siquiera los niños lloraban. Solo apretaban las manos de sus padres y miraban los altos muros. En las puertas colgaba un letrero. Zona número 47. Prohibido el paso. Peligro mortal. Antaño, esas palabras podrían haber ahuyentado a cualquiera. Ahora, solo provocaban una sonrisa vacía. Hice una señal y Nick, con 2 hombres, entró con cautela primero. El olor golpeó de inmediato. A moho viejo, óxido. Y algo más, dulzón y pútrido, olor a muerte. Atravesamos las puertas y nos encontramos dentro. Viejos barracones, coches volcados, cristales rotos, torres cubiertas de hierba y un silencio absoluto. Levanté el puño, indicando a los demás que se detuvieran. Algo no estaba bien aquí, demasiado tranquilo, demasiado muerto. A explorar, susurré. Nick llevó a un grupo a la izquierda, Sara a la derecha. Me quedé en el centro, observando a los demás. Cada edificio, cada muro, parecía como si una tormenta hubiera pasado por aquí, o algo peor. En las paredes, viejas manchas de sangre. El óxido, como una enfermedad voraz, corroía el metal. Y algo más. Señales, arañazos toscos, círculos, líneas, extraños símbolos, arañados con garras. Me acerqué. Uno de los círculos era especialmente nítido, y en su centro una imagen toscamente tallada de unas fauces de lobo, abiertas en un grito mudo. «¿Qué es esto?», susurró Sara, acercándose a mí. Negué con la cabeza. «Parece una marca». «¿Marca de qué?». «De posesión». Intercambiamos miradas y comprendimos. Esta fortaleza no era nuestra. Ya pertenecía a alguien. Se oyó un grito, agudo, lleno de horror. Corrimos hacia donde habíamos dejado a los niños. Tommy estaba en el centro del patio, mirando una trampilla abierta en el suelo. De allí subía una corriente de aire, cálida, y con olor a bestia. Me arrodillé a su lado. «¿Viste algo?».
El niño señaló en silencio hacia abajo. Miré hacia la oscuridad, y en ese mismo instante casi retrocedí. Allí, en la profundidad, al borde de la luz, algo me miraba. No ojos, no un rostro, simplemente una sombra, viva, expectante. ¡Todos atrás!, grité. La gente comenzó a retroceder, y en ese momento, las puertas a nuestras espaldas se cerraron de golpe con un chirrido. Un golpe ensordecedor resonó en el patio. Estábamos atrapados. Afuera se oía un aullido, el mismo. Miles de voces nos habían rodeado. Y dentro era peor. De las trampillas, de las grietas, de los edificios semiderruidos, comenzaron a aparecer figuras. Primero una, luego otra, luego docenas. No eran simples hombres lobo. Sus cuerpos estaban mutilados, sus ojos vacíos. El pelaje faltaba en algunas zonas, dejando al descubierto una piel gris y muerta. No eran lobos vivos, eran sus restos, sus marionetas, aquellos que no murieron, pero tampoco sobrevivieron. ¡A las barricadas!, grité. Corrimos hacia los viejos camiones, hacia las escaleras, hacia los escombros, todo lo que pudiera servir de protección. Pero las criaturas avanzaban rápido. No corrían, caminaban, como un ejército, lentamente, implacablemente. ¿Qué demonios es esto?, gritó Nick disparando a uno de ellos. La bala le atravesó el hombro. La criatura tropezó, pero se levantó y siguió caminando, sin gritar, sin dolor, como una máquina. «Es su trampa», dije roncamente, apretando la empuñadura del cuchillo. «No llegamos aquí por casualidad. Nos guiaron hasta aquí, para terminar lo que empezaron». La noche nos cubrió como una campana negra, y comenzó la caza. Nos retirábamos hacia la torre central, dejando atrás solo charcos de lluvia y jirones de aliento entrecortado. Nos perseguían, esas criaturas distorsionadas y silenciosas, ni vivas ni muertas. Nick nos cubría, disparando ráfagas cortas, mientras los demás arrastraban a los niños y a los ancianos. Cada disparo sonaba como una sentencia. Bala, paso, bala, paso, bala, y de nuevo un paso. Pero seguían avanzando, y no caían. Irrumpimos en la torre y barricamos la puerta con una pesada caja de hierro. Eché un vistazo rápido. Dentro estaba oscuro, las paredes desconchadas, olía a humedad y a viejos productos químicos. «¡Todos adentro! ¡Rápido!», grité, apremiando a los últimos. Cuando el último hombre se arrastró por la puerta, la bloqueamos con una barra de hierro. Protección temporal. Muy temporal. «¿Qué demonios es esto?», gritó Sarah, agarrando a Nick por la manga. «No lo sé», espetó él. «No se parecen a los hombres lobo». Yo guardé silencio. Ya empezaba a entender. Esas criaturas eran experimentos, errores, hombres lobo que fueron creados y luego abandonados. Quizás alguna vez fue un intento de crear un ejército, quizás un castigo, quizás simplemente locura. Pero ahora era una pesadilla que no quería morir. La torre se estremecía. Sus cuerpos golpeaban las puertas, las paredes, las ventanas. Sabían que no aguantaríamos mucho. Miré a los supervivientes. Miedo, cansancio, desesperanza. Me miraban y comprendí. Si me quebraba ahora, todos pereceríamos. «Hay otra salida», dije, señalando la escalera que subía. «¿A dónde?», preguntó Sarah. «Arriba, a la azotea. Allí al menos podremos defendernos». Ella dudó, pero no había otra opción. Subimos a la azotea. Los viejos parapetos ofrecían una escasa cobertura. Cerca había una torre de radio oxidada. La miré, y una idea atravesó mi mente como un relámpago. La radio. Si funcionaba, aunque fuera parcialmente, podríamos enviar una señal. Quizás alguien escuchara. Quizás todavía hubiera vivos. «Nick», grité, «¿entiendes de electrónica?». Él bufó. «Alguna vez, antes del fin del mundo». «Entonces, ponte a ello». Se acercó a la torre, hurgando en los viejos cables empapados, y yo me paré al borde de la azotea, y los vi.
La multitud. Cientos de hombres lobo mutilados, cubriendo el patio, trepando por los muros, como un río de carne y dientes, y en su centro me quedé helado. Allí, entre ellos, se alzaba una figura, no como las demás, alta, esbelta, casi humana, pero con rasgos de lobo, perfectamente simétricos. Los ojos brillaban con una fría luz plateada, y en esos ojos no había furia, no había locura, solo razón y un propósito. «El líder», susurré. La criatura levantó una mano, larga y con garras, y todo el ejército se congeló, en un instante, como un solo cuerpo. «Esperan la orden», exhaló Sara, acercándose a mí. Asentí, y en ese segundo Nick gritó: «¡Hay contacto!». La torre de radio zumbó, chirrió roncamente. Arranqué el micrófono, apreté el botón y grité al cielo: «Estamos vivos. Repito, estamos vivos. Zona 47. Se necesita ayuda». Interferencia. Un pitido. Y de repente, una voz. Ronca, ahogada. «Zona 47. Aquí la estación Scout 3. Aguanten. La ayuda está en camino». Apreté los puños. Hay alguien más. Una oportunidad. Una oportunidad que valía cualquier sangre. Pero abajo, la figura hizo un gesto, y las criaturas se lanzaron al ataque. Trepaban por los muros, se encaramaban por las estructuras oxidadas, estaban por todas partes. Levanté el rifle. «¡A defenderse! ¡Hasta el último!». Los disparos quebraron la noche. Los gritos se mezclaron con el aguacero. Las garras arañaban el hormigón. La sangre salpicó las paredes. Pero resistimos. Mientras pudimos, mientras las manos sostenían las armas, mientras las piernas sostenían el cuerpo. Resistimos. Disparé a uno, a un segundo, a un tercero. Pero eran demasiados, y estaban demasiado hambrientos. Nick luchaba con la furia de una bestia rabiosa. Sara clavó un cuchillo en la garganta de uno de ellos, arrojándolo desde la azotea. Pero sus filas no disminuían. Avanzaban, sin fin, sin cansancio, sin miedo. Ya casi no sentía los dedos. La munición se agotaba. Y entonces, una de las criaturas nos alcanzó. Se aferró al hombro de Nick. Él gritó. Me lancé hacia él, pero otro me golpeó en el pecho, derribándome sobre el hormigón. Parecía que todo se había detenido. El tiempo se paró. Solo la lluvia, solo los gritos y las garras que se acercaban. Pero de repente, el aire fue cortado por un sonido, un zumbido, potente, familiar, un helicóptero. Levanté la cabeza. Sobre el fondo del cielo negro, a través del aguacero, se abrían paso los reflectores. La luz golpeó hacia abajo, sobre nosotros, sobre las criaturas, sobre el líder. Este aulló, por primera vez, y todo el ejército se detuvo por un segundo. Desde el helicóptero sonó un megáfono. «¡Zona 47! ¡Prepárense para la evacuación!». La gente gritó. Alguien lloró. Alguien cayó de rodillas. Pero esto era solo la primera parte, solo una oportunidad, porque el helicóptero no podía aterrizar. Demasiadas criaturas. Había que llegar a la plataforma abierta fuera de los muros de la base, a pie, bajo fuego, bajo las garras, bajo la muerte. Me levanté. La sangre goteaba de mi ceja rota. Levanté el rifle y grité: «¡Seguidme!». Y nos lanzamos a la noche. No corríamos, nos abríamos paso. Cada metro era una batalla, cada aliento una agonía. Las criaturas nos perseguían desde cada sombra, desde cada rendija, desde cada maldita grieta en los muros. Sus garras rasgaban el aire junto a nosotros. Sus colmillos chasqueaban, atrapando el vacío, casi clavándose en nuestras gargantas. El helicóptero giraba sobre nosotros, iluminando nuestro camino con cortos y bruscos destellos de los reflectores. Cada destello arrancaba de la oscuridad una nueva pesadilla. Hocicos de lobo, cuerpos desgarrados, ojos vacíos en los que no había vida ni muerte, solo hambre. Corríamos hacia una parte rota del perímetro exterior. Alguna vez hubo allí un viejo almacén. Ahora
un montón de escombros y una pequeña abertura en el muro de hormigón, por donde se podía pasar uno a uno. ¡Vamos!, grité, apremiando a la gente. Tommy fue el primero en colarse por el agujero. Detrás de él, Sarah, cubriendo al niño. Nick le seguía, arrastrando a un anciano herido. Yo me quedé el último. Miré hacia atrás y lo vi, al líder. Caminaba sin prisa, apartando a sus subordinados, como un rey entre carroñeros. Y en sus manos, Number en sus garras, había una extraña cadena inscrita con símbolos. La levantó muy por encima de su cabeza, y sentí como el mundo a mi alrededor me apretaba como un puño. Las sombras comenzaron a temblar, las criaturas aullaron, y comenzaron a cambiar. Sus cuerpos se alargaban, el pelaje se desprendía, revelando nuevos músculos y huesos. Se transformaban en algo peor que hombres lobo, algo antiguo, algo olvidado hace mucho tiempo. Hombres bestia, sin rastro de humanidad, sin rastro de naturaleza animal, solo pura, retorcida, dislocada sed de sangre. ¡Más rápido!, grité, irrumpiendo en la brecha. Detrás se oyó un rugido gutural, tan bajo que la propia tierra temblaba. Me lancé por el agujero el último, y en ese mismo instante, uno de los mutados saltó. Sus garras arañaron el hormigón junto a mi cabeza. Rodé por el terraplén, golpeándome dolorosamente el costado contra las piedras, pero estaba vivo, por ahora. Corríamos por los sucios patios traseros de la base. La lluvia azotaba el rostro. El helicóptero flotaba sobre nosotros, buscando una plataforma para el rescate. La luz arrancaba de la oscuridad camiones volcados, montones de basura, reflectores rotos, y en cada destello los veíamos. Las criaturas nos seguían, más rápido, más cerca. Ya no eran los mismos. Ahora eran sombras desgarradas al borde de la realidad, y cada paso los acercaba más. Llegamos a una vieja plataforma de hormigón. Allí, en medio, había un segundo helicóptero, viejo, maltrecho, pero con las luces encendidas. Desde sus puertas, un hombre con uniforme militar hacía señas. ¡Rápido! ¡Están detrás de vosotros! Corrimos hacia él. A nuestro alrededor silbaban las balas. Los militares intentaban abatir a los monstruos, pero eran demasiados, y eran demasiado rápidos. Nick tropezó. Un hombre lobo saltó sobre él desde un lado. Me di la vuelta y disparé en pleno salto. La bala entró directamente en las fauces de la criatura, desgarrándola en el aire. Nick se levantó, sangrando por el hombro, pero siguió corriendo. Corríamos como poseídos. El helicóptero estaba cada vez más cerca, la escotilla abierta, manos extendidas. Sarah alzó a Tommy en brazos de un militar. Tras ella saltaron dos hombres. Empujé a Nick. Logró agarrarse al borde, y solo entonces me di la vuelta. Y vi al líder. Estaba en el borde de la plataforma. No se movía. Solo miraba, mirándome directamente a los ojos. Y en esos ojos había, no malicia, había sed, no de sangre, no de muerte, sed, de reconocimiento, como si me estuviera llamando, como si esperara mi elección. ¡Ethan!, gritó Nick desde el helicóptero. ¡Rápido! Apreté los dientes y me lancé hacia ellos. El último salto, el último esfuerzo. Las manos se aferraron al metal, y alguien tiró de mí hacia arriba. El helicóptero se elevó bruscamente. Debajo de nosotros, los hombres lobo aullaron. Saltaban, arañaban el aire. Pero era demasiado tarde. Nos alejábamos en la noche, dejando atrás la base, y a aquellos que ahora gobernaban allí. Yacía en el suelo del helicóptero, respirando con dificultad. A través del zumbido en mis oídos, oí la voz del piloto. «Aguanten, los llevamos al punto de evacuación. Lo han hecho bien. Ustedes son los únicos que sobrevivieron a la zona 47». Cerré los ojos, y entonces, en la oscuridad, volví a ver su mirada. Los ojos plateados del líder. Ojos que dejaron algo en mí. Algo que comenzaba a despertar lentamente.
El helicóptero nos transportaba a través de la noche interminable. El estruendo de las hélices ahogaba todo a su alrededor, incluso los pensamientos. Estaba sentado, apoyado contra la pared, mirando al suelo. Nick, frente a mí, sostenía la palma de la mano sobre su herida vendada. Sarah abrazaba a Tommy, que lloraba en silencio, con la cara hundida en su hombro. Todos guardaban silencio. Nadie hacía preguntas. Todos sabían. Lo que quedó tras los muros de la base no era simplemente una manada de monstruos mutados. Era el comienzo. Tras un par de horas de vuelo, aparecieron luces ante nosotros. Una base grande, real, una enorme plataforma de aterrizaje, altos muros de hormigón, reflectores, vehículos blindados, gente con equipo de combate completo. El helicóptero aterrizó pesadamente, con un golpe sordo. Las puertas se abrieron de golpe. Nos recibieron soldados con armaduras negras sin insignias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Resonaban las órdenes. Corrimos tras ellos, tropezando. El aguacero seguía golpeando la tierra. El agua me anegaba los ojos. La sangre corría por mi cara. Pero seguíamos caminando, porque sabíamos, si nos deteníamos, nos alcanzarían incluso aquí. Nos condujeron a través de puertas dobles. El metal resonó a nuestras espaldas, cortando el camino de vuelta. Rápidamente comprendí. Esto no era solo una base, era un refugio, un lugar donde reunían a aquellos que aún podían luchar, o a aquellos que aún eran necesarios. Dentro nos metieron en un hangar, grande, húmedo y frío. El olor a diésel, metal y sudor flotaba en el aire como una nube pesada. Nos rodearon médicos, escáneres, análisis, preguntas. ¿Hay algún mordido?, preguntó alguien con máscara antigas. Guardé silencio. Nick apretó los dientes, pero también guardó silencio. Conocíamos las reglas. A los mordidos no se les cura. Y si alguien mostraba síntomas, simplemente lo matarían. Sin juicio, sin preguntas. Me llevaron aparte a una habitación separada, gris, vacía. Solo una mesa y un par de sillas. Entró un hombre con uniforme negro, alto, rostro como una piedra. Cicatrices cruzaban su piel como viejos mapas. Dejó caer una carpeta sobre la mesa. ¿Ethan Bailey?, preguntó sin emoción. Asentí. ¿Está al tanto de lo que es la Zona 47? Guardé silencio. Él bufó. Por supuesto que no está al tanto. Abrió la carpeta. En las fotografías, laboratorios, hombres lobo en jaulas, gente con trajes especiales, implantando algo en los cuerpos de las criaturas. Experimentos, con seres vivos. La Zona 47 no era solo una base, continuó. Era un criadero. Un lugar donde creaban hombres lobo controlables para la guerra. Levantó la vista. Solo que algo salió mal. Apreté los puños. Ustedes los crearon, asintió. Creamos un ejército, pero olvidamos que al lobo no le gustan las cadenas. Quise decir algo, maldecirlo, desgarrarlo, pero en ese momento algo se movió dentro de mí. Un temblor fino, imperceptible. No dolor, no miedo, algo más profundo. Y comprendí. Era el comienzo. Aquella mirada del líder, esa conexión, había dejado algo en mí. Y eso estaba despertando. El hombre del uniforme negro se acercó. «Sabemos de tu infección», dijo en voz baja. Levanté la cabeza. Él sonrió, apenas perceptiblemente. «Lo sientes, ¿verdad?» Su llamada. Su hambre. No respondí. Se inclinó más cerca. «Vienen a por ti, porque ahora eres parte de su manada». Apreté los puños hasta que los huesos crujieron. «No soy parte de ellos». «Sí sé». Él sonrió con ironía. «Number, tú serás su rey». La puerta se abrió de golpe. Otro soldado le susurró algo al oído. El hombre de la cicatriz asintió. «Su gran grupo se mueve hacia el sur», dijo, lanzándome una mirada pesada. «No nos queda mucho tiempo». Se giró hacia la salida. «Descansa, Ethan. Mañana empezaremos la preparación».
¿Preparación para qué? Se detuvo en la puerta. Sin darse la vuelta, dijo: para la guerra. Me quedé solo. El corazón retumbaba en mi pecho. Las manos temblaban. Y dentro ya crecía algo que no podía controlar. Algo que me atraía hacia la noche, hacia ellos, hacia aquellos a quienes debía odiar, hacia aquellos que querían verme, al frente de su manada. La noche transcurrió en el vacío. No dormí. No podía. Incluso cerrando los ojos, los veía. Sombras susurrantes, ojos plateados, manos extendiéndose hacia mí desde la oscuridad, y una voz, profunda, pesada: acéptanos. La mañana me recibió con un chirrido metálico. La puerta de la habitación se abrió. El mismo soldado con rostro de piedra. Una cicatriz cruzaba su barbilla como una vieja grieta. «Es la hora», dijo bruscamente. Me levanté. Las piernas parecían llenas de plomo, pero caminé, porque ya no tenía opción. Me condujeron por los pasillos de la base. Los soldados me miraban como si no vieran a un hombre, sino a algo diferente, peligroso. Al final del pasillo había un hangar, enorme, frío. Allí estaban ellos, los entrenadores, vestidos con uniforme táctico negro, con miradas duras y rostros sin emoción. Y en medio del hangar, una arena, una jaula de metal. El hombre de la cicatriz se acercó a mí. «Hoy descubrirás quién eres en realidad», dijo tranquilamente. «Soy humano», exhalé entre dientes. Él sonrió con ironía. «Eso es lo que piensas por ahora». Me empujaron dentro de la jaula. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco. Me di la vuelta. En la esquina opuesta había otro hombre. A primera vista, normal, pero sus ojos ya brillaban con una tenue luz ámbar. Sonrió, ampliamente, de forma enfermiza, y se lanzó sobre mí. La pelea fue relámpago. Esquivé, golpeé. Él paró. Me derribó con un tirón. Rodé hacia un lado, me levanté. Y en ese momento sentí como algo dentro de mí se desataba. No la razón, no la furia, el instinto. Al instante siguiente me movía más rápido de lo que podía imaginar. Golpe, embestida, mordisco. Lo derribé al suelo. Mi vista se agudizó. Mi oído, más agudo. El mundo se detuvo, fundiéndose en pura reacción. Los entrenadores gritaban algo fuera de la jaula, pero no los oía. Solo oía el corazón de mi oponente y su miedo. Levanté el puño para el golpe final y me detuve. Ante mis ojos brilló una imagen, el líder, mirándome, en silencio, evaluadoramente. «Eres más que ellos». Bajé la mano y retrocedí. La puerta de la jaula se abrió de golpe. Los soldados entraron corriendo, llevándose a mi oponente, medio muerto, en una camilla. El hombre de la cicatriz se acercó a mí. En su rostro brilló una apenas perceptible sombra de respeto. «¿Lo controlas?», dijo. «Mejor de lo que esperábamos». Guardé silencio. Dentro de mí temblaba una fuerza, oscura, viva, como el corazón de una enorme bestia durmiendo bajo la piel. Más tarde, en la sofocante habitación donde las paredes olían a metal viejo y sudor, vino a verme ella. Una mujer baja con pelo corto y canoso y ojos fríos. «Me llamo Clara», dijo. Guardé silencio. Se sentó frente a mí. «¿Crees que sabes quiénes son ellos?», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Hombres lobo, monstruos, errores». Me tensé. Se inclinó hacia adelante. «Pero la verdad es, Ethan, que no son un error. Son el retorno». Fruncí el ceño. «¿Qué disparate es ese?». Ella sonrió con ironía. «¿Crees que los humanos siempre fueron la cima de la evolución? Te equivocas». Su voz se hizo más baja. «Antes de los humanos hubo otros. Antiguos. Aquellos que caminaban sobre dos piernas, pero estaban más cerca de las bestias que de los dioses». Hizo una pausa. «Y ahora regresan. A través de ti». Me levanté, sintiendo cómo un escalofrío se agitaba dentro de mí. «No soy parte de ellos». Ella solo sonrió con ironía. «Ya veremos».
y se fue, dejando tras de sí solo preguntas y un susurro en la oscuridad. «Acéptanos». Esa noche tampoco dormí. Estaba junto a la ventana mirando el campamento inmóvil, a los soldados, a los reflectores, a la carretera vacía más allá de los muros. Y lo sentía. Vienen. La manada. Y su líder. Y no para matarme. Number venían para recuperarme. Era el tercer día en la nueva base. Formalmente, estábamos a salvo. Los muros eran altos, había suficientes armas, los soldados estaban entrenados, pero sentía que aquello era solo una ilusión, frágil como el fino hielo antes del comienzo de la primavera, y el hielo ya empezaba a agrietarse. Cada noche me levantaba y me acercaba a la ventana, y cada noche sentía la proximidad de algo. Al principio apenas perceptible, luego cada vez más fuerte, una ola invisible, como un aliento en la espalda, como un susurro bajo la piel. Al cuarto día, la alarma sonó a las 3 de la mañana. El agudo aullido de las sirenas rasgó la noche. Luces rojas intermitentes inundaron la base con una luz sangrienta. Salí disparado de la habitación, poniéndome la chaqueta sobre la marcha. En los pasillos reinaba el pánico. Los soldados corrían hacia los muros, cargando sus armas. Me abrí paso hacia el exterior a través de la compuerta principal, y me quedé helado. Más allá de los muros, había oscuridad. No solo la noche, sino una oscuridad sólida, densa, viscosa, que parecía presionar el cerebro. Y en esa oscuridad, una masa enorme, figuras, miles, no solo aquellos mutantes que habíamos visto antes. Number, estos eran diferentes, más grandes, más poderosos, más puros. Sus cuerpos brillaban con una débil luz plateada bajo las gotas de lluvia. Sus ojos ardían con frialdad, y en sus filas, entre ellos, caminaba él, el líder, como una sombra sobre dos piernas, alto, flexible. Sus ojos plateados miraban fijamente la base, a mí. «¡Todos a sus posiciones!», gritaba alguien por un megáfono. Las ametralladoras atronaron desde las torres. Los cohetes aullaron hacia el cielo. La luz de los reflectores cortaba la oscuridad, revelando la masa de cuerpos que avanzaba sin miedo. Los disparos rasgaban la noche. Las explosiones retumbaban una tras otra, pero seguían avanzando, sin detenerse, sin gritar, como uno solo. Estaba clavado en el sitio. Dentro de mí, algo pugnaba por salir, algo que golpeaba en mis costillas, exigiendo libertad. El hombre de la cicatriz se acercó a mi lado. «Conténlos», dijo bruscamente, «o morirás con nosotros». Me volví hacia él, y vi en sus ojos no una orden, una súplica. Él lo sabía. Sin mí, no tenían ninguna posibilidad. Di un paso adelante, hacia los muros, hacia los monstruos, hacia mi manada. El mundo a mi alrededor se contrajo en un punto. Solo corazones, solo aliento, solo lluvia. Levanté las manos y grité. El grito rasgó la noche, potente, animal, antiguo. Y por un instante se detuvieron, toda la masa, todo el ejército. Se congelaron, mirándome, escuchando atentamente. El líder dio un paso adelante y habló, sin palabras, sin boca, directamente en mi cabeza. «¿Nos oyes? Eres uno de los nuestros. Acéptalo. Guíanos». Apreté los puños. Sudor, lluvia y sangre corrían por mi rostro. Sentía cómo su fuerza fluía hacia mí. Sentía su sed y la mía. Pero recordaba a Tommy, a Sarah, a Nick, a la gente. Y comprendí. No soy su rey. No soy su carne. Soy la elección. «¡No!», rugí, arrancando a correr. Me lancé hacia la ametralladora más cercana y apreté el gatillo. Las balas barrieron la noche, hacia ellos, hacia aquellos que me llamaban, hacia aquellos que querían verme como su líder. Aullaron y respondieron. El asalto comenzó instantáneamente. Explotaron hacia adelante como una ola de colmillos y garras. Las torres se estremecían bajo su embestida. Los muros crujían. La gente gritaba. Las balas resonaban inútilmente en el vacío. No era una batalla. Era una agonía. Luché.
junto a todos, como un hombre, como un lobo, como algo intermedio, y cada segundo se pagaba con sudor y sangre. En el otro extremo de la base, irrumpieron. Vi cómo los soldados caían uno tras otro, cómo los hombres lobo arrollaban los puestos como un enjambre, y allí, en el centro del caos, caminaba él, el líder, sin prisa, sabiendo exactamente a dónde. Hacia mí. ¡Saquen a la gente!, grité por la radio. ¡Hacia las compuertas del sur! Sara me asintió desde lejos, agarrando la mano de Tommy y a los heridos. Nick, con varios soldados, cubría su retirada. Me quedé, en el muro, mirando a los ojos de la oscuridad que se acercaba. El líder se acercó a un brazo de distancia y se detuvo. No atacaba, miraba, y en su mirada solo había una cosa. Debes elegir, ahora, o te convertirás en su rey, o morirás como un hombre. El tiempo se detuvo, los disparos cesaron, los gritos se acallaron, solo quedábamos yo, y él, y la noche eterna a nuestro alrededor. Estaba cara a cara con el líder. El mundo a nuestro alrededor enmudeció. Incluso la lluvia parecía ralentizar su caída. Solo él, solo yo, y la elección. El líder extendió la mano, no en ataque, no en amenaza, una invitación. En sus ojos plateados no había odio ni furia, solo conocimiento. Estaba seguro de su derecho, estaba seguro de que yo acudiría, de que aceptaría mi naturaleza, de que dejaría de fingir ser humano. Dentro de mí algo se debatía, como una bestia acorralada, la voz de la sangre, el susurro de los huesos, el pulso de la tierra bajo mis pies, y en algún lugar profundo, lo sabía. Si extendía la mano en respuesta, dejaría de ser yo mismo, y me convertiría en algo más grande, o en algo peor, pero a mi espalda, gritos. Sara, Tommy, Nick, la gente, aquellos que aún resistían, aquellos que aún creían, y por ellos di un paso atrás, un paso que me costó todo. El líder no dijo nada, no rugió, no atacó, solo inclinó la cabeza, como diciendo, has hecho tu elección, ahora paga el precio. La oscuridad explotó, la manada se lanzó hacia adelante. Eran tantos que la tierra temblaba. Los muros de la base comenzaron a derrumbarse bajo la embestida de garras y dientes. ¡Todos a la retirada!, grité por la radio, superando el rugido del viento y los gritos. Corrimos hacia las compuertas del sur. Los soldados que quedaban vivos nos cubrían, pero eran demasiado pocos, y los hombres lobo avanzaban como una ola. Cuando llegamos a las compuertas, comprendí. No había tiempo. Los grandes portones se abrían lentamente, demasiado lentamente, y la manada ya estaba a 100 metros. ¡Nick!, grité. ¡Llévate a la gente y vete! ¡Y tú!, gritó él en respuesta. ¡Yo los detendré! Quiso discutir, pero lo sabía. No había tiempo. Me quedé, solo, frente a las compuertas, frente al ejército, frente al líder. Se acercaban. Estaban listos para despedazarme, pero yo me mantuve firme, y dentro, en cada nervio, en cada célula, sentí cómo despertaba aquello que el líder había dejado. No furia, no miedo, fuerza, pura, salvaje, antigua, y le permití salir. Mi cuerpo se arqueó, mi oído se agudizó, mis uñas se convirtieron en garras, mi vista estalló con una nueva luz. Sentía el olor de su sudor, su sangre, su miedo. Me convertí en algo diferente, pero seguía siendo yo mismo. Me lancé sobre ellos, no como un hombre, no como una bestia, como algo nuevo. Al primero le golpeé con las garras en el pecho, desgarrando piel y huesos. Al segundo lo lancé lejos con un solo tirón, oyendo cómo crujían sus costillas. Al tercero le agarré por el cuello, desgarré tendones y huesos. Era un torbellino, la muerte encarnada, pero eran demasiados. Me rodearon, me derribaron. Las garras rasgaban la piel, los colmillos mordían la carne. Me ahogaba en un mar de dolor y sangre, pero no me rendía. Y entonces, de la oscuridad salió el líder.
se acercó al lugar donde yo yacía, bañado en sangre, y me miró desde arriba. Y de nuevo, ninguna furia. Solo pena, como un padre mirando a un hijo que ha rechazado su destino. Se inclinó hacia mí y susurró: «No te mataremos, esperaremos a que tú mismo vengas a nosotros, cuando el mundo te dé la espalda, cuando comprendas quién eres». Y retrocedió, y toda la manada con él se adentraron en la noche, dejando la base en ruinas, dejándome al borde de la vida y la muerte, dejándome la elección. Cuando desperté, todo a mi alrededor estaba en silencio. Humo, muros destrozados, sangre. El hombre de la cicatriz estaba muerto. Clara estaba muerta. Casi todos los soldados también. Pero Nick, Sarah y Tommy lograron escapar. Y en algún lugar dentro, lo sabía. Esto aún no era el final, era solo el comienzo. Me puse de pie, tambaleándome, debilitado, pero apretando los puños. El corazón latía en mi pecho, lentamente, pesadamente, y cada latido sonaba como un golpe de tambor, presagio de la guerra venidera. Porque ahora lo sabía, no era humano, y no era bestia, era aquel que se interponía entre ellos, aquel que eligió su propio camino, y ahora debía encontrar mi propia manada. Caminaba por el páramo, solo. La ropa desgarrada se pegaba al cuerpo. La sangre se había secado en mis manos. La lluvia se convertía en pesadas gotas sobre mi rostro. El viento aullaba entre los árboles muertos. La tierra bajo mis pies era gris, agrietada, como si el propio planeta estuviera cansado de luchar. No sabía a dónde iba, pero sentía, en algún lugar allí, más allá del horizonte, me esperaba algo más grande. Algo por lo que valía la pena haber sobrevivido. A veces oía susurros, a veces aullidos. Los hombres lobo todavía andaban cerca, vigilando, esperando, pero no atacaban. Sabían, yo era su objetivo, su deber, su futuro, pero yo todavía era humano, y para ellos, yo era el fruto prohibido, por ahora. Pasaron días, o semanas. El tiempo perdía sentido. Vivía al ritmo de la noche. Luchaba contra mutantes. Me escondía de manadas salvajes. Buscaba comida entre las ruinas de ciudades muertas. Y cada noche los veía en sueños. Ojos plateados. Manos llamándome desde la oscuridad. Y una voz: «Acéptanos». Un día encontré una ciudad. O más bien, sus restos. Esqueletos oxidados de edificios. Carreteras destruidas. Coches destrozados y olor a podredumbre. Pero entre las ruinas... ¿Quién eres tú? Una voz. Viva. Real. Levanté la cabeza. En el techo de un centro comercial semiderruido había gente. 3. Armados. Agotados. Pero vivos. Levanté las manos, mostrando que no era una amenaza. «Estoy solo», grité en respuesta. «No estoy infectado». Se miraron entre sí. Luego uno bajó. Un tipo alto de unos 30 años, con pelo corto y claro y una cicatriz en el cuello. Sostenía una escopeta recortada en las manos y me miraba como a una bestia salvaje. «¿Nombre?» «Ethan», respondí. «¿Dónde están los demás?» «No hay demás», asintió, lentamente. «Vamos», me llevaron a su refugio. Dentro del centro comercial habían montado un campamento, tiendas de lona, provisiones, una enfermería improvisada, unas 30 personas, hombres, mujeres, varios niños. Todos parecían haber vivido una eternidad en el infierno. Me sentaron junto a una hoguera, me dieron agua. Se me acercó el que primero me había llamado. «Jason», se presentó, asentí. Se sentó a mi lado. «Llegaste solo», dijo. «Eso es raro». Me encogí de hombros. «Los demás murieron», asintió en silencio. En este mundo, esas palabras se habían vuelto comunes. «Escucha», comenzó Jason, mirándome a los ojos. «Aquí tenemos nuestras reglas. Si piensas quedarte, debes estar preparado para defender el campamento». Asentí, sin preguntas. Defender, luchar, vivir.
Por la noche no dormí. Me senté junto a la hoguera, mirando la llama crepitante, y lo sentí. Algo se acercaba, algo grande, no solo una manada, más grande, mucho más grande. Y entonces comprendí. No eran solo hombres lobo locales, era el líder, y no solo traía consigo a los que quedaron tras la destrucción de la base. Estaba reuniendo a nuevos, exiliados, mutantes supervivientes, fragmentos del mundo destruido. Estaba construyendo un nuevo ejército, y venía a por mí, porque sabía, sin mí, su era no comenzaría, y conmigo, la humanidad caería para siempre. Al amanecer me levanté. Jason se acercó a mí. ¿Algo va mal?, preguntó. Asentí. Vienen. Frunció el ceño. ¿Quiénes? Miré el horizonte que se enfriaba, y dije en voz baja, la manada. Y su rey. En el campamento se agitaron. Primero solo inquietud en los ojos, luego correrías, gritos, revisión de armas. Vi cómo Jason reunía a la gente. Un par de horas bastaron para sacar todo lo que tenían. Viejas escopetas, cuchillos, cócteles molotov, incluso trampas improvisadas con alambre y clavos. Pero era poco, demasiado poco. Cuando el sol comenzó a ponerse, estaba en el techo del centro comercial, mirando la línea de árboles más allá de la carretera desierta. Y los veía. Sombras en movimiento. Un río oscuro entre la tierra muerta. Eran muchos. Muchos más de los que esperaba ver. Jason subió a mi lado. ¿Cuántos?, preguntó. Lo miré, y respondí honestamente. Más de los que podemos matar. Apretó las mandíbulas. Lucharemos de todos modos. Asentí. Era la única respuesta. Fortificamos las entradas, minamos los accesos, instalamos trampas de alerta. Y esperamos. Cada hora tensaba los nervios, como cuerdas al borde de romperse. La gente se sentaba junto a las hogueras, en silencio. Nadie reía, nadie bromeaba. Todos sabían. Lo más probable es que esa noche alguien de ellos muriera. Quizás todos. Llegó la noche, y con ella llegó el frío, y con el frío, un aullido. Lejano. Sordo. Primero uno, luego otro, luego cientos, y toda la tierra tembló por su proximidad. «¡Puestos a sus lugares!», gritaba Jason, corriendo entre la gente. Yo estaba en el techo, y miraba, cómo de la oscuridad salían las primeras siluetas, altas, musculosas, inimaginablemente rápidas, no mutantes andrajosos como antes, Number auténticos, de pura sangre, engendros de una nueva era. Los primeros disparos rasgaron la noche, las balas golpeaban el aire, explotaban cócteles molotov, inundando la tierra de fuego. Las criaturas aullaron, pero siguieron avanzando. Salté desde el techo, rodando sobre el hormigón. Me golpeé el hombro, pero me levanté. En las manos, un cuchillo. En los ojos, solo el objetivo. Corrí hacia los primeros defensores. La batalla fue un infierno. Se abrían paso a través de las trampas como si fueran telarañas. Despedazaban a la gente en segundos. Disparábamos, golpeábamos, gritábamos, pero cada vez eran más. Y por cada uno que matábamos, surgían 5 más. Me enfrenté cuerpo a cuerpo con uno de ellos. Sentí cómo sus garras rasgaban el aire junto a mi cara. Me liberé. Le clavé el cuchillo en la garganta. Aulló, jadeó, se desplomó. Pero no había tiempo para alegrarse. El siguiente ya estaba cerca. Y otro más. Y otro. En algún lugar cercano, Jason disparaba con la recortada, repeliendo a los mutantes. Vi como una mujer, Mary, se inmolaba junto con 3 hombres lobo, detonando un fajo de granadas. La vida aquí valía un segundo de respiro, e incluso eso no siempre compensaba. Por la mañana, el campamento estaba destruido a medias. De 30 personas quedaban menos de 10. Nos agrupamos en el centro del centro comercial, detrás de mostradores volcados. La hoguera ardía sin llama, casi apagada. El aire estaba pesado por la sangre, el hollín y el miedo. Y la manada no se había ido. Simplemente nos rodeaban en un círculo cerrado y esperaban. Estaba sentado,
abrazando a un Tommy ensangrentado. El niño estaba vivo. Por ahora. Sarah estaba sentada cerca, vendando el hombro de Nick. Jason estaba sentado enfrente, sus ojos vacíos. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Ya no tenían prisa por matarnos. Ahora esperaban a que nos quebráramos, a que el miedo mismo nos llevara a sus garras. Y entonces, dentro del campamento algo cambió. Lo sentí. Frío. Un olor, no a hombres lobo. Un olor a traición. Me levanté, lentamente, y miré a la gente a mi alrededor. Y lo vi. Uno de ellos. Uno de los que se sentaba con nosotros junto a la hoguera. No temblaba, no palidecía, no rezaba. Sonreía, lentamente, en silencio, como diciendo, soy uno de ellos. ¡Levántense!, rugí. La gente retrocedió asustada, pero era demasiado tarde. Una sombra se lanzó. Crecieron garras, el primer golpe, y uno de los hombres cayó, agarrándose la garganta. La sangre salpicó la hoguera. Un traidor, un hombre lobo, pero no de fuera, entre nosotros. Me lancé hacia adelante. Golpe. La hoja en el vientre. Aulló. Saltó sobre mí. Nos enzarzamos en una lucha a muerte. Las garras desgarraban la ropa. Un colmillo se deslizó cerca de mi cuello. Me retorcí. Clavé el cuchillo más hondo. Y otra vez. Y otra. Hasta que jadeó y cayó sobre el hormigón. El silencio cayó sobre el campamento. La gente estaba de pie, respirando con dificultad. Y me miraban. Y vi en sus ojos, no miedo, esperanza. Pero lo sabía. Era solo un respiro. Porque más allá del círculo de luz, más allá del delgado muro de fuego y miedo, estaba la manada. Y esperaba a que diéramos el último paso hacia la oscuridad. La mañana no llegó. Solo hubo un amanecer gris y sordo, cubierto de humo y niebla. Estábamos en el centro del campamento destruido, rodeados por un anillo de criaturas. Sabía que casi no quedaba tiempo. Esperaban. Esperaban a que nos debilitáramos, a que se nos acabara todo. Fuerzas, esperanza, vida. No saldremos, dijo Nick, apretando los dientes, mientras se vendaba la mano herida. Si nos quedamos aquí sentados, seguro que no saldremos, espetó Jason, apoyándose en su recortada. Sarah asintió. Todavía tenemos una oportunidad. ¿Cuál?, preguntó alguien. Miré la niebla más allá de los muros de hormigón, y dije, abrirnos paso. ¿A través de ellos? Sí, es un suicidio. Me volví hacia la gente. Quedarse también es un suicidio. El plan era simple, y una locura. Por la noche, cuando la niebla se hiciera más densa, nos abriríamos paso a través de uno de los lados del círculo, no a través de las fuerzas principales, allí donde fueran menos, o donde menos nos esperaran. Nos preparamos todo el día. Reunimos todo lo que pudimos: bombas caseras, cuchillos, las últimas municiones. Hice algunas granadas rudimentarias con restos de metal, y todo el tiempo sentía su mirada sobre mí. La del líder estaba allí, detrás de la niebla, observando, esperando, y yo sabía que nos dejaría ir, al principio, porque la caza era para él más importante que una victoria fácil. Llegó la noche. Una niebla espesa aprisionó la tierra. Los susurros del viento se mezclaban con un aullido lejano. Nos movimos, en silencio, rápidamente, como sombras. Al principio todo fue bien. Las criaturas no nos notaron de inmediato. Pasamos el primer perímetro, agachándonos entre las ruinas. Sentía cómo el corazón me latía en los oídos. Cada paso podía ser el último. Y entonces atacaron. De la niebla emergieron los primeros. Relámpago, con garras. Tuve tiempo de disparar a uno antes de que otro me derribara. Rodamos por el suelo, mordiendo, arañando, arrancándonos la vida mutuamente. Le clavé el cuchillo en el ojo y me levanté de nuevo. La gente corría delante. Jason los cubría. Sarah arrastraba a Tommy, abrazándolo con un brazo. Yo luchaba contra los que intentaban alcanzarlos, uno tras otro, pero cada vez eran más.
Cuando casi llegamos al borde de las ruinas, apareció él, el líder, esta vez no solo. A su alrededor había 6, la élite, no simples hombres lobo, los más antiguos, los más fuertes, aquellos que estuvieron con él desde el principio. Cada uno era como la muerte viviente, enormes, instantáneos, inteligentes, y cada uno me miraba deliberadamente. No se lanzaron sobre la gente. Number venían hacia mí, solo hacia mí, y comprendí. Esto es una prueba. No quieren matarme, quieren quebrarme. ¡Corred!, grité a los demás. ¡Ethan!, gritó Sarah. ¡Os alcanzaré! No querían irse, pero me di la vuelta y rugí. ¡Corred! Y se fueron, se disolvieron en la niebla, dejándome, solo, contra 6. Estaba de pie, apretando el cuchillo, el rifle maltrecho, y mi vida furiosa y obstinada. 6 contra 1, y el líder, mirando desde lejos. Vinieron hacia mí. Primero 2, salté a un lado. Uno falló. Le clavé el cuchillo en el costado. El segundo me golpeó con las garras en el pecho. El dolor estalló brillante, quemándolo todo. Caí sobre una rodilla, pero me levanté. El tercero fue más rápido, saltó a mi espalda. Lo oí en el último momento. Giro. Codazo. Salió despedido, pero solo por un segundo. Los 6 me rodeaban en círculo. Cerrando lentamente el lazo, me lancé hacia adelante, hacia el punto más débil. Choqué contra uno con el hombro, derribándolo. Cuchillada, sangre, rugido, caída. Los demás se lanzaron sobre mí. Golpe, mordisco, garras. Me defendí como pude. Las manos resbalaban en la sangre. El pecho ardía por los desgarros. Los huesos crujían bajo los golpes, pero no me rendía. No podía. Veía al líder detrás de ellos y sabía. Cada golpe mío era un escupitajo en su cara. Cada segundo de mi vida era un desafío. Cuando el último de los 6 cayó, desangrándose, me quedé de pie, tambaleándome, cubierto de heridas, casi roto, pero vivo, y mirando a los ojos al líder, sin miedo. Se acercó, lentamente, paso a paso, y de nuevo extendió la mano. «Acéptanos, conviértete en quien debes ser». Me limpié la sangre de la cara, y dije en voz baja, «No». Me miró largamente, y luego asintió, y se fue. La manada se disolvió en la niebla junto con él, dejándome de pie entre los cuerpos muertos, vivo y libre. Caí de rodillas, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí, porque ahora lo sabía. No era su rey, era su sentencia. Caminaba hacia el sur, a pie, herido, cubierto de barro y sangre. Cada paso era una lucha, cada aliento un dolor, pero no me detenía, porque a mi espalda quedaba la noche, y delante, esperanza y guerra. Pasaron los días, las heridas cicatrizaban, los huesos dolían, pero sobreviví, y cuanto más caminaba, más claro comprendía. El mundo había cambiado, para siempre. Cruzaba ciudades abandonadas, a través de las ruinas de viejos supermercados, donde las bolsas volaban por las salas vacías como fantasmas, a través de puentes derrumbados, cubiertos de musgo y raíces. El mundo no pertenecía a los humanos, ni a los animales, ni a los hombres lobo, sino a la propia muerte. Y aún así, en algunos lugares veía rastros de vida, hogueras, huellas de pies, latas de conserva desechadas. Alguien todavía luchaba. Una noche, mientras descansaba en los restos de una gasolinera, oí un sonido, bajo, constante, un motor. Salté agarrando el cuchillo. A lo lejos, por la carretera, avanzaban lentamente 2 viejos camiones, camuflados, mal reparados, pero operativos. Sus cabinas estaban cubiertas de barro y placas de hierro. En las cajas, banderas, no estatales, nuevas, banderas rojas con símbolos negros, el signo de los cazadores. Salí corriendo a la carretera y levanté las manos. Se detuvieron, me apuntaron con sus armas, gritos, órdenes. No me resistí, simplemente me quedé quieto y esperé. De uno de los camiones salió un hombre.
Visiblemente, el jefe, alto, nervudo, con un rostro como tallado en piedra, se acercó a mí, me examinó con la mirada y dijo: «¿Tú eres Ethan Bailey?» Asentí. Él sonrió con ironía. «Te estábamos buscando. Me llevaron al campamento de los cazadores, y allí los vi, a los supervivientes, cientos, no soldados, no científicos, gente corriente, hombres, mujeres, niños, y cada uno de ellos sostenía un arma en las manos. Cada uno estaba dispuesto a morir, pero no a rendirse. Su líder, el mismo hombre que me encontró en la carretera, se llamaba Reed, severo, silencioso, pero en sus ojos vivía una determinación que me había faltado en las últimas semanas. Se sentó conmigo junto a la hoguera y escuchó mi historia, de principio a fin, sin interrumpir, sin juzgar, y luego dijo: «Te necesitamos». «¿Por qué?» «Porque eres uno de ellos. Pero nos elegiste a nosotros». Sabían de la manada, del líder, de la guerra que se avecinaba. Sus exploradores habían visto cómo los hombres lobo se reunían en gigantescas hordas nómadas, destruyendo todo a su paso. Y sabían, si no detenían esto ahora, no habría oportunidades. «Los conoces», dijo Reed. «Los sientes», asentí. «Nos guiarás». Me quedé helado. «¿Yo?», asintió. «Serás nuestra espada, nuestra respuesta». Esa noche me quedé mucho tiempo junto a la hoguera, mirando largamente las lenguas de fuego, y los oía, a los que se fueron, a los que murieron, a los que prometí proteger. Y en sus voces no había reproche, solo una petición: lucha. Por la mañana me levanté, me puse la vieja chaqueta, ajusté el rifle en mi hombro, colgué el cuchillo en mi cinturón y salí hacia la gente. «Os guiaré», dije, «pero solo con una condición». «¿Cuál?», preguntó Reed. Apreté el puño y dije: «No solo sobreviviremos, recuperaremos este mundo». Y el campamento rugió, no de miedo, de fe. A partir de ese día comenzó el entrenamiento. Entrenábamos cada día, practicábamos tácticas de combate contra hombres lobo, aprendíamos a derribarlos, aprendíamos a matarlos rápido, antes de que ellos nos mataran a nosotros. Les enseñé todo lo que sabía, sobre la manada, sobre el líder, sobre cómo piensan, cómo cazan, cómo matan. No teníamos vehículos blindados, no teníamos ejército, no teníamos grandes generales, pero teníamos aquello que había desaparecido en casi todas partes: esperanza y odio, aquel que endurece los huesos mejor que cualquier hierro. Al cabo de un mes estábamos listos, tanto como era posible, y cuando los exploradores informaron que la primera ola de la manada se movía hacia el sur, di un paso al frente y dije: «Hoy comprenderán que los humanos no han desaparecido. Hoy les haremos temernos». Y nos pusimos en marcha, no con la esperanza de sobrevivir, sino para demostrar: este mundo todavía nos pertenece, y pase lo que pase, no me convertiré en su rey, me convertiré en su pesadilla. Estábamos en el borde de una vieja autopista. La carretera destrozada se extendía hacia ninguna parte. A la izquierda, campos cubiertos de maleza. A la derecha, los restos carbonizados de un bosque. Frente a nosotros, el vacío. Y detrás de él, una masa oscura y agitada, la manada. Lloviznaba, fría, dura. Olía a humo, a tierra húmeda y a sangre. No oíamos palabras, solo corazones, latiendo en el pecho como tambores antes de la última batalla. Iba al frente. En las manos, un rifle. En el cinturón, un cuchillo. En los ojos, determinación. Reed caminaba a mi lado. Estaba tranquilo, como una roca ante la tormenta. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. Miré la oscuridad que se acercaba y dije en voz baja: «Cuando estén lo suficientemente cerca». «¿Por qué?». Sonreí con ironía. «Para que sientan miedo». La manada avanzaba, cientos de criaturas, grandes, rápidas, letales. Algunas llevaban armaduras de hueso y metal, algunas marcas carbonizadas de viejos rituales, todas albergando la furia de milenios,
y al frente de ellas, el líder, alto, oscuro, caminando lentamente, como la muerte, segura de su victoria. Levanté la mano, señal. La gente tomó posiciones, en las fosas, detrás de las barricadas, entre los arbustos, listos para enfrentarlos, listos para morir. Cuando los primeros hombres lobo entraron en el rango de disparo, bajé la mano, y el infierno se desató. Las ametralladoras atronaron, los cohetes aullaron, los cócteles Molotov explotaron en sus filas, inundando la tierra de fuego. Las explosiones arrancaban pedazos de las primeras filas de la manada. Gritos, rugidos, cañones de arpones despedazaban a los hombres lobo, pero no se detuvieron, avanzaban, pasando por encima de los muertos, rugiendo. Las garras arañaban la tierra, los colmillos chasqueaban en el aire. No temían al dolor, no temían a la muerte. Solo querían una cosa: desgarrar, devorar, destruir. Gritaba órdenes, me movía entre las posiciones, contenía las brechas, luchaba cuerpo a cuerpo cuando la munición se acababa. Cada combate era al borde de la muerte, cada golpe, supervivencia. Los matábamos por decenas, pero cada vez eran más, y en algún momento vi cómo el líder se detenía, levantaba la mano, y de sus filas salieron otros, no simples hombres lobo, la élite, aquellos mismos, pero ahora aún más aterradores, distorsionados, mejorados, como si alguien hubiera experimentado con ellos, creando asesinos perfectos. Se lanzaron a la batalla, rompiendo nuestras líneas, despedazando a la gente, y entonces comprendí. No era una batalla por la victoria, era una batalla por el tiempo, para salvarse, para dar una oportunidad. Reed estaba herido. Sarah guiaba a un grupo de niños hacia un refugio. Nick, ensangrentado, disparaba hasta el último cartucho. Y yo iba hacia ellos, hacia los asesinos de élite, solo. Chocamos como tormentas. Cada golpe resonaba con dolor, cada mordisco con sangre. Pero conocía sus movimientos, conocía sus debilidades y golpeaba donde no esperaban. A uno lo derribé, rompiéndole el cuello con la culata. A otro lo cegué, clavándole el cuchillo en la cuenca del ojo. Al tercero lo derribé, golpeándolo con su propio peso contra el hormigón. Pero eran muchos, y empezaba a debilitarme, y entonces, desde lejos se oyó un zumbido, al principio apenas audible, luego cada vez más fuerte, y de repente, a través del humo y el fuego, aparecieron camiones en el campo, blindados, armados. De ellos salieron en tropel personas, otros supervivientes, aquellos que oyeron nuestra señal, aquellos que vinieron, con armas, con ira, con esperanza. La manada aulló, el líder levantó la cabeza, y por primera vez vi en sus ojos no confianza, sino irritación. Una nueva batalla estalló con nueva furia, y ahora había posibilidades, pequeñas, frágiles, pero las había. Caí sobre una rodilla, exhausto, pero Reed me sostuvo. «Levántate», dijo. «La guerra aún no ha terminado». Asentí, y me levanté, porque sabía, esto aún no era el final, era solo el comienzo de nuestra venganza. Fuimos al contraataque, no como un ejército, no como soldados, como lobos, como gente que ya no tenía nada que perder. Reed levantó la mano, y nuestras unidades se lanzaron hacia adelante, descargando sobre la manada toda la furia que se había acumulado durante meses. Los gritos se mezclaron con los disparos. El aullido de la manada era ahogado por el rugido de nuestros camiones, corriendo a través del humo y las llamas. Iba al frente, cuchillo en una mano, resto de rifle en la otra. Cada paso, una lucha. Cada aliento, un desafío. Nos abrimos paso a través de la primera fila de hombres lobo. Las criaturas aullaron, retrocediendo. No esperaban que los alcanzaran, que fueran a la batalla contra ellos. Su plan se derrumbaba, y por primera vez desde el inicio de la guerra, empezaron a temer. Vi al líder a lo lejos. Estaba en una colina, observando la batalla, y sentí su ira.
Apretó las garras tan fuerte que la sangre goteaba de sus palmas. No intervenía. Por ahora, esperaba. Sabía que yo iba hacia él. Pero primero, sus guerreros. Su élite. Criaturas mutiladas, pero mortalmente peligrosas. Se interpusieron como un muro entre él y yo. Y di un paso adelante. El primero se lanzó. Esquivé. Le clavé el cuchillo en el costado. Me giré. Golpeé con la culata en la mandíbula. Los huesos crujieron. Se desplomó. El segundo me agarró por el hombro. Lo apuñalé en la rodilla. Me zafé. Le corté la garganta. Tercero. Cuarto. Quinto. Luchaba no como un hombre. Y no como una bestia. Como algo más. Sus garras desgarraban mi piel. Sus colmillos mordían mi carne. Pero seguía adelante. A través del dolor. A través del miedo. A través de la propia muerte. Cuando el último de ellos cayó, levanté la vista y crucé la mirada con él, con el líder. Bajó de la colina, lentamente, sin prisa, como si fuera un ritual, antiguo, inevitable. Nos encontramos en medio del campo. A nuestro alrededor rugía la batalla, pero en ese círculo solo había silencio, solo yo y él. Habló primero, con una voz que no sonaba a palabras, una voz que vibraba en los huesos. Has crecido. Te has convertido en quien debías ser. Guardé silencio. Pero todavía te aferras a tu debilidad, a la humanidad. Apreté los puños y dije, me aferro a la libertad, al derecho a ser yo mismo. El líder inclinó la cabeza. La libertad es una ilusión. La fuerza es la verdad. Elige. Ahora. O te desgarraré. Di un paso adelante y dije, entonces inténtalo. Se abalanzó sobre mí, como un rayo, como la oscuridad. Apenas tuve tiempo de apartarme. Sus garras rasgaron el aire junto a mi cara. Devolví el golpe, con el cuchillo. Atrapó la hoja en su palma, apretó, y la hoja se partió por la mitad. Retrocedí. Atacó de nuevo. Golpes, garras, fuerza. Esquivaba, paraba. Respondía a los golpes, pero él era más fuerte, más rápido, más experimentado. Cada golpe suyo, como un martillo. Cada movimiento, como un huracán. Me ahogaba, resbalaba en la sangre, caía, me levantaba. Y entonces, algo en mi sangre explotó. La fuerza que había dormido dentro durante mucho tiempo, que había crecido, que esperaba su momento. Sentí cómo cambiaba el mundo. El oído se agudizó. La vista se volvió aguda como una cuchilla. Sentía el viento, el pulso de la tierra, el aliento de cada criatura a mi alrededor. Y me volví más rápido, más fuerte, más libre. El líder se lanzó sobre mí, pero detuve su golpe. Atrapé su mano y lo lancé lejos. Aterrizó pesadamente, aturdido. Y por primera vez, vi en sus ojos no orgullo, no furia, sino shock. Di un paso hacia él y dije, no soy tuyo, y nunca lo seré. Aulló, rugió, y toda la manada aulló con él. Pero en ese momento, de las profundidades de la batalla salió otro, un hombre, alto, con una bata blanca sucia, y comprendí, era él, aquel que estaba detrás de la creación de la manada, aquel que engendró esta pesadilla, el Dr. Hendrix. El hombre que inició el proyecto Sangre Plateada, y estaba vivo. Se acercó sonriendo. Perfecto, dijo. Simplemente perfecto. Lo miré, intentando contener la furia. Tú lo hiciste, siseé. Tú los engendraste, asintió. Y a ti también, me quedé helado. ¿Qué? Sonrió con ironía. Tú eres mi obra maestra, Ethan. El primer híbrido auténtico. Y el líder, solo un intento de copiarte. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Quise gritar, golpear, desgarrarlo, pero sabía que decía la verdad. Lo sentía, con cada célula. Y entonces comprendí. Eligiera lo que eligiera, nunca volvería a ser simplemente humano, y nunca me convertiría simplemente en un hombre lobo. Soy algo diferente, y el mundo entero tendrá que saberlo. El Dr. Hendrix estaba frente a mí, tranquilo, sonriente,
como un hombre observando el último toque de su gran obra. Apreté los puños tan fuerte que las uñas se clavaron en la piel de mis palmas. «Mientes», dije roncamente. Negó con la cabeza, como compadeciéndome. «No, Ethan. Tú eres el primero, el único exitoso». Dio un paso más cerca. «Todo esto…» Extendió los brazos, señalando el campo de batalla, inundado de sangre y humo. «Es por ti». Alrededor continuaba la batalla. La gente luchaba por cada metro de tierra. La manada se lanzaba hacia adelante, pero perdía posiciones. Y aquí, en este círculo de silencio, se decidía el destino de todo. «¿Por qué?», pregunté entre dientes apretados. Hendrix sonrió aún más ampliamente. «Porque la humanidad es débil. Siempre ha sido débil. Miedo, codicia, autodestrucción. Se acercó mucho. Quería crear una nueva especie. Aquellos que pudieran sobrevivir en el nuevo mundo. Aquellos que cazaran, no que se escondieran. Se inclinó más hacia mí. Y tú eres mi triunfo». Estaba de pie, temblando no de miedo, sino de furia. «No soy tu experimento», se rió, en voz baja, con confianza. «Vaya si lo eres, Ethan. Estás creado para el poder, para la dominación». Se enderezó. «Acéptalo, y te daré todo. Toda la manada, todo el nuevo mundo». En ese momento, el líder se acercó. No atacaba, esperaba, me miraba, y comprendí. Incluso él, incluso el líder, estaba sometido a él, sometido al hombre, a aquel que inició esta pesadilla. Di un paso atrás. Dentro rugía un huracán. Sentía mi fuerza, sentía la llamada de la sangre, pero sentía también otra cosa: el rostro de Sarah, la sonrisa de Tommy, las manos de Nick sacándome de debajo de los escombros, la voz de Reed, la gente, los auténticos, y elegí. Me lancé hacia adelante, más rápido de lo que esperaba Hendrix, más rápido de lo que pudo reaccionar el líder. Mi puño impactó en el pecho de Hendrix, salió despedido hacia atrás, cayendo al suelo. Jadeó, la sangre brotó de su boca. «Te equivocabas», susurré, acercándome a él. Me miraba con los ojos muy abiertos. «No soy tu obra maestra». Me arrodillé a su lado. «Soy tu fin», y le clavé el cuchillo en el corazón, una vez, para siempre. El mundo se estremeció. Sentí cómo la manada aullaba en un impulso unánime, cómo su conexión se rompía, cómo la cadena que los mantenía unidos se desintegraba, cómo el líder, que estaba a mi lado, se tambaleaba, cómo todo su orden, todo sobre lo que se sostenía su nueva era, comenzaba a derrumbarse. El líder levantó la vista hacia mí, y en esos ojos plateados vi libertad y respeto. Inclinó la cabeza, lentamente, profundamente, como en señal de reconocimiento, como en señal de despedida. Y luego se giró y se llevó a la manada lejos, hacia la noche, hacia el vacío. Nos quedamos, yo, Reed, aquellos que sobrevivieron. Estábamos en el campo, cubierto de cuerpos, sobre la tierra, empapada de sangre, y miramos cómo desaparecía la noche, cómo por primera vez en mucho tiempo, el amanecer se derramaba sobre el mundo. Estaba de rodillas, herido, agotado, pero vivo y libre. Reed se acercó a mí. ¿Es el final?, preguntó. Miré al cielo, a las nubes grises, y dije: Numara, es solo el comienzo, porque la manada se fue, pero no desapareció. Estaban allí, en las sombras, en los bosques, en las montañas, esperando su momento, y sabían. Ahora no tenían amo, no tenían rey, solo había libertad, y estaba yo. Me convertí para ellos en un mito, una sombra, aquel que una vez eligió al hombre en lugar de a la bestia, y ahora era su cazador, y el cazador de todos los que se atrevieran a desgarrar de nuevo este mundo. El mundo cambió, pero la esperanza aún vivía, y seguía adelante, a través de la sangre, a través del dolor, a través de la noche, porque ahora sabía, la verdadera fuerza no está en los colmillos, ni en las garras, sino en la elección.
y yo hice la mía. El día volverá a reemplazar a la noche. El silencio volverá a recordar el dolor. Y el mundo estará al borde de la extinción una y otra vez. Pero ahora lo saben. Allí, en las sombras, entre las ruinas del viejo mundo, hay alguien que no inclinará la cabeza, que luchará hasta el último latido del corazón, que volverá a hacer su elección. Estoy aquí. Estoy vivo. Y esto es solo el comienzo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte la continuación de la lucha. Dale a me gusta si crees que incluso en el mundo más oscuro se puede conservar la luz. Y deja un comentario. Cuenta por qué lucharías tú en este nuevo y cruel mundo. Construimos este mundo juntos, y nuestra historia acaba de empezar.